Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, sobre la vida de los tuyos, tu trabajo, tu negocio. La Biblia dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Este día ya fue hecho. Este día en el mundo espiritual ya existió. Porque lo que vemos fue hecho, dice la Escritura, de lo que no se veía. Así es que el Señor ya obró, el Señor ya hizo, el Señor ya determinó en tu vida, en mi vida, lo que hemos de pasar todos estos 24 horas. Mi alma alaba su nombre porque Él es bueno. Amén. Así es que no te angusties. Podrías estar pasando una situación difícil, pero vas a tener éxito. Confía en Dios. Si estás en Dios, confía en que Dios está obrando en tu vida, está obrando en mi vida, en la vida de tus hijos, tu familia. Es mi deseo que la fe no te falte. La fe es necesaria, es básica. La fe es importante para poder tener éxito. La fe no tiene religión, la fe no tiene bandera. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. No pide más requisitos, no pide... Ahora, el versículo 6 del capítulo 11 dice, es necesario que el que se acerca a Dios también crea que Él existe. Y oiga esto, y Él es galardonador de todos los que le buscan. Versículo 1 del capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6 del capítulo 11 es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de todos los que le buscan. O sea, Él nos bendice, Él nos da. Todo el que busca a Dios recibe bendición de parte de Dios. Él hace salir el sol sobre justos y injustos. Hay gente que no es cristiana. Hay gente que no es cristiana, que no es judía. Hay gente que es gentil, no es iglesia de Dios. Y tienen fe y Dios les bendice. No estoy hablando de que van a ser salvos, pero tienen fe. Y usted puede ver gente bendecida dependiendo de Dios, creyendo a Dios. Amén. Y bueno, eso que no van a ser salvos, no lo sé, porque yo no estoy en ellos. No sé si su fe está basada en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pero es importante creer que hay un Dios, pero es aún más importante creerle a Dios, porque ahí está el meollo del asunto, ahí está el detalle. Creemos que hay un Dios, creemos que hay un Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo todas las cosas que nosotros vemos, que nos hizo a nosotros mismos. Creemos eso, pero hemos dejado de creerle a Dios. Tanto así que algunos, yo no creo en lo personal que ese tiempo de silencio entre Malaquías y Mateo, del cual llaman los teólogos el tiempo de silencio donde Dios no habló, yo no creo que Dios no haya hablado. Que no se haya registrado lo que Dios decía, esa es otra cosa. Pero el hombre, Dios siempre ha tenido comunicación con el hombre, desde la creación. Así que no se ha registrado, ¿verdad?, en la Biblia, pero Dios siempre está ahí con nosotros. Dios siempre está lo digo de esta manera, Dios siempre llamamos la atención de Dios cuando tenemos fe. Así que tenga fe que ese problema que usted está viviendo, esa situación que usted está viviendo, va a dejar de ser, ya va a pasar, ya va a llegar un nuevo amanecer, usted va a ver una luz en ese túnel de oscuridad que quizá esté viviendo, en ese problema económico, en ese problema de salud, en ese problema social, en ese problema laboral, en ese matrimonio. Dios va a obrar.
en esas cosas que nos pasan que no tienen sentido, que no sabemos ni siquiera si hay propósito, por qué nos pasó algo. Dios va a obrar. Dios es un Dios de propósitos. Solamente creamos, ¿verdad? Creamos en Dios y creámosle a Dios que Dios va a obrar en nuestras vidas. Hemos estado hablando acerca de la ley. No a muchos gusta, porque vivimos algunas veces en ella, pero no debe de ser así. El hombre tiene que entender, el cristiano, la iglesia de Dios tiene que entender que no vivimos bajo la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. Quizás sea cansado para algunos, pero a mí se me ha encomendado predicar eso. Quisiera hablarte de las finanzas, quisiera hablarte de que el aceite y el trigo no escaseará. Quisiera hablarte de cómo ser prosperado. Quisiera hablarte de un montón de cosas que atraen a tu mente, a tu corazón. Pero a Dios le ha placido que yo predique acerca de la gracia, que yo predique acerca de que la ley, si bien es cierto, es buena, pura y santa, pero la ley produce maldición en nosotros. En nosotros la ley produce maldición, ya que Malaquías, como lo vimos el día de antier, porque ayer estuve un poco quebrantado de salud, no prediqué ni en la mañana ni en la tarde, me tomé el día, gracias a Dios que Dios me lo permitió. Estuve ministrando algo otras cosas, algo fuerte, bastante fuerte, porque a veces se requiere que uno hable con un poquito de fuerza para que algunas personas entiendan, ¿verdad? Cuando piden un consejo, pero estuvimos haciendo un trabajo con un propósito. El propósito es que una familia sea bendecida, cambie su manera de pensar, ¿verdad? Y como yo he vivido algunos procesos con el tiempo que tengo, pues pongo mis experiencias para que otros puedan salir de las situaciones que puedan estar viviendo. Malaquías 3:10, hemos predicado ya 2 días de Malaquías 3:10. Decíamos que el Espíritu Santo se recibe por fe y no por las obras. Eso significa que usted puede tener o no puede tener buenas obras. Si usted tiene fe, usted recibe el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Si usted cree en Cristo, si usted está en el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestras debilidades. Si alguien tiene buenas obras y vive bajo la ley, pues no necesita el Espíritu Santo, él solo puede. Pero el Espíritu Santo viene para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseña todo, dice, aún los secretos de Dios. El Espíritu Santo pone el querer y el hacer en nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder, ¿verdad? Nos da power, nos da poder sobre las tinieblas, nos da el poder para predicar la palabra, nos da el poder y la capacidad para estar sentados. Saben que muchos quieren y no pueden. Muchos saben y no pueden. Muchos quieren predicar y no pueden. Muchos saben predicar, pero no lo hacen porque les hace falta el poder. Les hace falta la capacidad que solo el Espíritu de Dios da para poder abordar el tema de la salvación con un amigo, con una amiga, con el cuñado o la cuñada. Es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, nosotros siempre estamos hablando de Dios. Al vecino, en la tienda, en la calle, en el tianguis, donde vayamos, siempre buscamos la oportunidad, porque para eso se nos da el poder. Jesús dijo, no se vayan. Después de haber dado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, Él dijo, no se vayan, ¿verdad? Yo enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Se requiere que el Espíritu Santo haga morada en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Entonces, en esta oportunidad que leíamos Gálatas 3, la Biblia dice que el Espíritu Santo se recibe por fe. Si usted cree que es salvo por fe, de la misma manera usted tiene que creer que usted tiene el Espíritu Santo y aprender a vivir con esa fe,
con esa esperanza de que el Espíritu Santo está con usted. Él nos redarguye de pecado y justicia. Él nos da los dones del Espíritu. El Espíritu Santo nos da los frutos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Todo eso, la santidad. Nosotros no producimos santidad. Decirle a alguien que sea santo es como decirle que cumpla la ley. Es cierto, hay un pasaje que dice: vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Pero un pasaje antes dice que Dios es el que hace eso en nosotros. Para poder ser guardados tenemos que depender del Espíritu Santo. Y quienes dependen de la ley no gozan de ese privilegio, porque la Biblia dice que Él no pone vino nuevo en odre viejo. Si estás en el pacto antiguo, tú no gozas de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dicho eso, terminamos el día de antier hablando Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de la ley, de los 613 mandamientos escritos en la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, usted, si depende de eso para justificación delante de Dios, usted está bajo maldición. ¿Por qué? Porque en la promulgación de la ley dice: el que la cumpliere será bendito, y el que faltare a uno solo de estos preceptos, entonces será maldito. Pregunto yo, ¿puede usted cumplir la ley? No se puede. Está probado desde la antigüedad que no se puede. Tanto así que el pueblo de Israel, que vivía bajo la ley, siempre estaba en cautiverio por culpa de faltar a los preceptos de Dios. Vivía siempre en cautiverio, en esclavitud, bajo maldición, siendo golpeada, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia. Entonces Pablo, que era conocedor, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley dice irreprensible. Oiga eso, o sea que la cumplía. Dice en el libro de Filipenses capítulo 3 que él agarra la ley y todo lo que él tiene, todos sus dogmas, todas sus creencias, los agarra con todo y la ley y los tiene por basura, dice, ¿verdad? Los tiene por basura, los tiene por innecesarias. La ley es pura, santa y buena, pero la ley tiene un propósito. Y el propósito de la ley es solamente causar pecado en nosotros para que eso nos lleve a Cristo. Para que nosotros veamos que no podemos. Los judíos le dijeron al Señor que en la ley estaba escrito que si alguien se metía con una mujer ya adulteraba. Y mire cómo el Señor, el ministerio de Jesucristo, que era según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico, alteraba la ley y la espiritualizaba. Y les decía: ¿saben qué? Yo les voy a decir, parafraseando lo que el Señor dice, que con solo que codiceen a una mujer, ya han adulterado en su corazón. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes no pueden cumplir la ley, porque que me diga un hombre que no codicea a una mujer, que no codicea. La ley dice que no codiciemos la mujer de nuestro prójimo. Pero también dice su asno, su buey, sus tierras, sus granos. Pregunto yo, ¿quién no codicia? Si usted está bajo la ley, ¿quién no es idólatra? Es que miren, nosotros nos santificamos a nosotros mismos, pero somos, como Pablo le dijo al sumo sacerdote, pared blanqueada. Por fuera parecemos gente. No, usted se viste como monja y usted parece monja. Pero ¿y lo de adentro? Por eso el Señor dijo: lo de fuera no contamina al hombre. No lo contamina. Oiga lo que dijo el Señor: lo que usted viste, lo que usted tiene afuera no lo contamina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 que nosotros somos veneno de espíritu. Nadie hace el bien, dice la Biblia. Ni siquiera queremos hacer el bien. Yo recuerdo cuando estaba metido en las drogas, le decía yo al Señor: mira, quítame esto, porque yo sé que no está bien, pero a mí me gusta, le decía yo. ¿Por qué? Porque yo no soy hipócrita con Dios. Él me conoce. Él sabe que me gustaba la cocaína. Él sabe que me gustaba estar nariciando el polvo
24/7. Me fascinaba, me sacaba de este mundo. Yo no me importaba lo que estaba pasando. Me quitaba el dolor de mi cuerpo, que esa era la razón por la que yo me drogaba. Yo no era un harapiento, a mí me dolía mi cuerpo. Y por eso yo me drogaba. Y caí en la droga, caí en esa dependencia de la cocaína. ¿Qué vaya usted a saber si es cocaína? Porque eso apestaba más a gas y a matarrata que otra cosa. Pero él estaba drogándose. Entonces, ¿qué aprendo yo? Aprendo que yo tengo que ser dependiente de Dios 100%. Y yo le decía al Señor, a mí me gusta esto, porque así somos. Tenemos que reconocer cuál es nuestra naturaleza. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Y la ley solo te barniza por fuera, te hace ver como una persona justa, piadosa. Pero Jesús siempre exteriorizaba el interior de las personas. Decir yo soy cristiano es bien fácil, pero por eso la Biblia dice que por los frutos nos conocemos, porque es por lo que sale de nosotros. Santiago capítulo 3 dice que de nosotros fluyen dos fuentes. ¿Qué dice? Una de agua salada, una de agua mala y una de agua buena. De nosotros. Esto no debe ser así, dice él. Pero ¿por qué no debe ser así? Solamente el Espíritu de Dios puede cambiar nuestro interior. Y Él empieza a trabajar de dentro por fuera. Si usted quiere cambiar a las personas de fuera para adentro, usted está perdiendo su tiempo. Es más, usted y yo no podemos cambiar a nadie, ni nosotros mismos podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Le vuelvo a repetir lo que dice Romanos capítulo 3. Eso es lo que somos. No hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, ni siquiera. Es que mire, el pecado es sabroso y nadie quiere dejarlo. Pero la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios en su misericordia nos alcanza. Yo quisiera hablar cosas que Dios me ha revelado, que Dios me ha dado. Y créanme que uno sufre. Los predicadores no me dejan mentir. Bueno, los buenos predicadores no me dejan mentir. Que a veces vamos a cultos donde, y los que conocen Biblia, donde se dice cada cosa en el altar. Y la iglesia dice amén, 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 amén. Y yo le decía a través de esta enseñanza que estamos teniendo, el libro de Gálatas, que la ley trae bendición si usted la cumple y produce maldición si usted no la cumple. Los estatutos están declarados ya. Usted no puede quitarle ni ponerle, ¿verdad? Ya está establecido. ¿Qué viene el Señor a hacer entonces? A rescatarnos. Mire, he enseñado a través de esta plataforma que el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué la Biblia dice que el pecado no se enseñorea de nosotros? Porque el pecado requiere, dice Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, que haya ley en nosotros. Porque el pecado por sí mismo no puede hacernos daño. Por eso el plan maléfico de Satanás, es meternos la ley. Porque una vez que nos mete la ley, y eso lo hace a través de ángeles de luz, a través de los mismos predicadores. Porque Pablo a los Gálatas dice, el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Entonces, ¿cómo te hace Satanás salirte de la gracia? ¿Pecando? No. Él te saca de la gracia metiéndote a la ley. Y por eso si algo viene avanzando es el judaísmo. Porque Satanás conoce el pasaje del libro de Gálatas, donde dice, el libro de Gálatas, Satanás conoce este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 4, que dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don de salvación que Dios nos ha regalado.
Entonces, ¿qué hace Satanás? El Señor lo reprenda. Mete la ley para que usted deje de depender de Cristo, de los puros méritos del sacrificio de Cristo, y usted ya depende de la obra de la ley y se justifica a sí mismo y empieza a decir: no, yo estoy cumpliéndole a Dios. Usted no puede cumplirle a Dios, yo no puedo cumplirle a Dios. Por eso murió Cristo. Y dice el pasaje que vamos a ver en esta hora, capítulo 3, leíamos, retomando lo que dijimos el otro día: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, el trabajo de Satanás es a través del judaísmo, oiga esto. Por eso Pablo, cuando confronta a Pedro en el capítulo 2, le dice: Pedro, lo que estás haciendo es de condenar. Por eso el capítulo 1 de Gálatas empieza diciendo que el que predica un evangelio diferente sea maldito, sea anatema, así sea un ángel o sea uno de nosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la ley eso produce. La ley produce maldición. Lo dice la Biblia: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. 613 mandamientos. Dejemos los 613 mandamientos. Un hermano me escribió y me dijo: es que la única ley que debemos de cumplir son los 10 mandamientos. Yo le dije: bueno, como él ya es conocedor de la Escritura, yo no voy a altercar con él. Porque cuando hay conocimiento hace falta humildad. Yo por eso admiro a Apolos, que dice la Biblia que este hombre era poderoso en las Escrituras. Poderoso. Pero Aquilas y Priscila, una pareja, un matrimonio que hacían tiendas, en donde Pablo llegó, escucharon predicar a Apolos, al gran hombre teólogo, conocedor, poderoso en las Escrituras. Conocía el Antiguo Testamento, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. Dice la Biblia que este hombre fue tan humilde que dejó que 2 personas, ¿verdad?, que no tenían un liderazgo en la iglesia ni eran de renombre, pero tenían la revelación de la salvación por medio del bautismo en el nombre de Jesús, lo tomaran aparte. Porque usted ve la discusión de Pablo, porque unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, que Cefas es el mismo Pedro. Porque unos creían en el bautismo de Apolos, otros creían en el bautismo de Pedro, otros creían en el bautismo de Pablo, y otros decían: yo soy de Cristo. Estos eran más teólogos. Así como dicen unos por ahí que ellos tienen el evangelio completo, o sea que los demás lo tienen incompleto. Porque así somos. Porque todos los que dependen, estoy en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Santiago dice que si tú estás cumpliendo toda la ley, pero faltaras a un solo precepto, te haces reo de pecado de todo. Es imposible cumplir la ley. El único que logró hacerlo es Jesucristo. Por eso él dijo: yo no vino a abrogarla, yo vengo a cumplirla. Él no dijo que venía a que la cumpliéramos, no. Él dijo: yo vengo a cumplirla. Alaba usted al Señor por eso. Dígame entonces, ¿verdad? Versículo 13 del capítulo 10 del capítulo 3 de Gálatas. Cristo, oiga esto, porque esto es importante en la vida de un cristiano. Es importante reconocer que la ley produce maldición en nosotros. Si nosotros estamos en la ley, entonces nosotros estamos bajo maldición. Por eso Romanos, a mí me preocupa. Yo tengo un libro aquí que en la pasta, en el contenido de adentro, habla de la fe y de la gracia, pero en la pasta, en la portada, aparece Deuteronomio y aparece un escrito ahí que hay que cuidar y guardar la ley. A mí me preocupa, porque soy parte de eso. Decíamos, Cristo nos redimió de la maldición
de la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo se recibe la promesa del Espíritu? ¿Cumpliendo la ley? No. Volvemos al versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas. Por eso Pablo, en Romanos 7:6, que es mi pasaje, es uno de mis pasajes favoritos, preferidos para poder iniciar una enseñanza de la ley, dice el versículo 6 del capítulo 7 de Romanos: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. ¿Cómo debe servir la iglesia del Señor? Los salvos, los que creemos en Cristo, debemos de servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la ley. El pacto antiguo, Jesús dijo cuando celebró la Santa Cena: este es mi nuevo pacto, ¿verdad? Estaba pactando, estaba trayendo al presente las palabras que le había dicho a Abraham, que es por fe. Es por fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso usted debe de leer las cartas paulinas, porque el que predica para la iglesia del Señor, el que predica para los que éramos gentiles y ahora somos iglesia, es Pablo. Usted debe de empaparse de la enseñanza de Pablo, porque él fue constituido apóstol, maestro y predicador de nosotros los gentiles, que ahora somos iglesia, lavados y comprados con la sangre preciosa de Jesús. En Romanos capítulo 10 dice Pablo: Moisés llegó hasta Cristo. Ya no cargue la cobertura de Moisés. Ya no cargue la cobertura, ya no cargue la sábana de la ley. Cuando usted se acobija con la ley, usted se acobija con una sábana que trae maldición. No que la ley sea maldita, porque es pura, santa y buena, sino que produce en nosotros maldición, porque cuando fue promulgada la ley, de Deuteronomio 27 y 28, cuando fue declarada, se dijo: el que hiciere estas cosas vivirá por ella, el que no, maldito será. Entonces nosotros elegimos. Ya el Espíritu Santo trajo revelación a nosotros. Y es que usted puede decir hasta el cansancio: ya no escucho a Miguel, lo mismo. Yo he sido llamado a predicar la gracia, he sido llamado a decirte, y eso voy a hacer. Yo he sido llamado, yo manejo muy bien el tema de las finanzas. Yo manejo muy bien el tema de los diezmos. Las primeras enseñanzas que aparecen en YouTube que Dios me ha permitido subir es sobre el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, y todavía están, creo, en esta plataforma de Facebook. El diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, el diezmo del pueblo de Israel. ¿Qué dijo Jesús del diezmo? ¿Qué dice Pablo, que es maestro predicador del diezmo? Está en pie el diezmo. Nos vamos a Malaquías y todo eso yo lo sé desde que yo era joven en el Evangelio. ¿Por qué? Porque a mí me dañaron. Me metían Malaquías 3:10 hasta por las narices. Cuando yo descubrí que yo no vivo bajo la ley, yo dije: Malaquías 3:10, te reprendo, no es para mí. Porque agarramos Malaquías 3:10, pero no leemos el 3:6, donde dice: vosotros, hijos de Jacob. ¿Para quién es esa escritura? Para los judíos. ¿Y por qué les dice Jacob? Porque Jacob hizo un pacto con él, y ese pacto lo tenía que cumplir los de la ley. Y por eso les dice: me están robando, porque yo hice un pacto con su papá, yo les di, y ustedes me tienen que dar, porque fue un pacto. Porque aquel no vivió, no declaró la fe que Dios le estaba diciendo: yo te voy a bendecir con las promesas del padre Abraham. Y él dijo, no creyó a eso, no escuchó.
¿Y qué hizo? Poner a su pueblo, poner a su gente bajo maldición, diciéndole, si tú me bendices, ya el Señor le había dicho que lo iba a bendecir. El diezmo, el peor pacto que usted puede hacer. Y ¿sabe por qué le digo eso? Porque eso me decía mi pastor, mi primer pastor así me decía. ¿Quiere salir de la pobreza? Haga un pacto con Dios. ¿Cuál es esa? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 4:5, dice que cuando vengamos delante de Dios guardemos nuestra boca, que no hagamos el sacrificio de los necios. Es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplimos. Porque cuando se hace un pacto con Dios, mire, eso es serio. Y luego es una cosa, no se puede cumplir. Hacer un pacto es una trampa. Deje de pactar con Dios. Porque si usted lee ese pasaje, usted se va a dar cuenta que hacer un pacto, usted miéntale a su abuelita. Dígale a su abuelita, mira, préstame 30,000 pesos y el otro mes te lo voy a dar y te voy a dar 10 más. Miéntale a su abuelita, pero con Dios no haga tratos. Porque si alguien es serio en ese asunto, es Dios. Mejor guardemos nuestra boca. Es mejor que tu boca no te haga pecar. Porque la ley hace eso. Nos hace creer que podemos. No podemos. El pueblo mismo, ¿sabe que hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios le dijo, aquí hay 2 altares, uno de tierra, y un día de esto voy a aplicar eso, uno de tierra y uno de piedra. En el de tierra, en el altar de tierra, que lo voy a dar ese pasaje al terminar esta reflexión, allí solo habían bendiciones. Estoy hablando desde el principio del pueblo de Israel. En el altar de piedras había preceptos. Dios puso que no se debía, si se levantaban ese altar, no deberían de ladrar las piedras, y empezó a poner preceptos. ¿Sabe qué escogió el pueblo de Israel? El altar de piedra. En vez, esa es una escatología. En vez de escoger la cruz de Cristo, ellos escogieron un altar, escogieron la ley. Porque así es el hombre. Como él quiere que lo vean, que él puede. Nosotros no podemos nada. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. No en su fuerza, no en la ley, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No es el pecado el que te va a condenar, si ya estás en Cristo. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, conforme a sus capacidades, conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Oiga esto, ninguna condenación hay, dice el pasaje 8:1 de Romanos, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, conforme a sus capacidades, conforme a la ley, sino los que andan conforme al Espíritu. Por eso Romanos 7:6 dice que no vivimos bajo la ley, sino bajo la guianza del Espíritu. La ley mata, dice Pablo, el Espíritu vivifica. Tú fallas y el Señor te levanta. Tú pecas y el Señor te redarguye. Si no, explíqueme cómo regresó el hijo pródigo a papá. Era hijo, se fue al pecado, la ley lo señala que es el otro hijo. Porque ahí está la ley y la gracia. Ahí está un padre y 2 hijos. Uno viviendo bajo la gracia, el otro viviendo bajo la ley, que creen que la casa, ¿saben que los judíos creen que Dios es solo Dios de ellos? Y por eso le dicen perros a los gentiles. Cristo, la única manera de salirnos de la maldición de la ley es Cristo. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, afirmando una vez más que la ley lo que trae es maldición. No es que la ley sea maldita, como me dijo un hermano, usted se va a ir al infierno por estar diciendo que la ley, yo en ningún momento, la ley es pura, santa y buena, pero quieren poner palabras en mi boca. ¿Sabe por qué? Automáticamente me doy cuenta que esa persona vive bajo la ley, la defiende tanto que a mí me está mandando al infierno. Pero es imposible que yo vaya al infierno, porque yo no vivo bajo la ley.
Y Él ha prometido que nada me podrá separar de su amor. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni mi suegra, ni mi mujer, ni mi cuñada, nada, nada. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A menos que, como dice Pablo a los Gálatas, yo me desligue de Cristo y me vaya a la ley. El pecado no es. Muéstrame solo un pasaje que diga que una vez que estés en Cristo, el pecado lo manda al infierno. Un solo pasaje. Pero yo le puedo mostrar miles de pasajes en donde dice que la ley te condena. Y Pablo es específico a los Gálatas, les dice: el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don inmerecido de la salvación. Es gratuita, Dios nos la ha dado. Y sabe, la Biblia dice en el libro de Romanos, Pablo enseñando a la iglesia del Señor, dice que los dones son irrevocables. Él no te va a quitar lo que te ha dado, pero tú podrías rechazar el regalo de Dios y agarrar la ley. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, que yo vuelvo y digo que Hebreos fue escrito por el mismo dedo de Dios, por el Espíritu Santo. Hay de aquel, lea Romanos, Hebreos 12, hay de aquel que rechace la gracia. No hay más que se pueda hacer por él. Ese pasaje lo hemos malinterpretado, el capítulo 6 del libro de Hebreos. Lo vamos a predicar. Vamos a predicar Hebreos. Lo vamos a predicar. Hay de aquel, dice, que deseche la gracia. ¿Por qué? Porque el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Ahí no dice que porque pecaste, porque pecadores todos somos. O no peca usted, todos los días peca. Porque dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Somos nosotros, ¿qué pues somos nosotros? Mejores que ellos en ninguna manera. Vayamos acusados a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Cómo salimos del juicio de Dios? De la ira de Dios. Solamente a través de Cristo. Ya que por las obras de la ley, estoy en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano, hablando con nosotros, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no produce justificación, la ley produce conocimiento de pecado. Cada vez que vas a la ley es como ir al espejo y te ves tus pecados. Y si tú dependes de ella, entonces te condena. Lo voy a decir porque hay que explicarlo. Si tú estás en el Señor y cometes pecado de adulterio, cualquier persona te va a mandar al infierno. Cualquiera es cualquiera, menos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, como a la mujer adúltera del capítulo 8 de San Juan: ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Siempre que pecamos, vas a escuchar esa voz en tu corazón. Yo, dice el Señor, yo no te condeno. Vete y no peques más. Porque en la ley del Espíritu, cuando usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, cosas semejantes a estas, a la cual los amonesto, dice Pablo, que los que practican. Si usted practica el pecado, entonces usted no es de Dios. Porque es imposible que un hombre que sea de Dios
peque y se quede atrapado, entonces el pecado se enseñorea de ti. Tú todavía no eres un confeso original. Tú todavía estás en el mundo. Tú seguramente viniste al Señor, confesaste a Jesús como tu Salvador personal, de acuerdo a la cosmovisión de la salvación de Pablo, o viniste y te bautizaste en aguas, de acuerdo a la cosmovisión de los apóstoles, y crees que por eso sos salvos. Juan, ¿sabes qué dijo Juan? Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque el buen árbol por sus frutos se conoce. Porque en la iglesia hay mucho confeso. El pastor decía el domingo pasado, que fueron los bautismos, que él ha bautizado a mucha gente que ha llegado a la iglesia solo para agradar a su mamá, porque la mamá no esté molestando. Pero no quieren nada con Dios. Igual otros, la mayoría de los jóvenes van porque la jovencita le dijo, si no te bautizas, no puedes hacer nada. Y van y se... Mi papá, yo le digo, a mi papá antes de morir, yo le dije, papá, ¿ya conociste al Señor como tu Salvador? 2 veces lo he aceptado, me dijo. Vaya, dije, 2 veces salvo. Pero es que mira, me dijo, la primera vez una mujer, una señora me dijo, como era líder en la iglesia, me dijo que si yo aceptaba al Señor se iba conmigo. Allá le pegó 3 hijos. La segunda, el mismo cuento. Y a mi mamá la misma le debe haber aplicado. ¿Dónde está papá? De acuerdo a su testimonio, podría estar en un lugar de tormento. Podría ir camino al infierno. Yo no lo sé, yo no lo puedo juzgar. Yo quisiera que, habiendo conocido al Señor en su última hora, se haya arrepentido. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, usted no puede justificarse por lo que hace. Es mejor que usted diga, mire, oiga lo que dije, la palabra que ocupé, es mejor que usted diga, soy pecador, sé propicio de mí que soy pecador, y ponga a Cristo en su lugar. Porque eso es lo que el publicano estaba haciendo. Yo soy pecador, sé propicio, pongo a Cristo, sé propicio de mí que soy. ¿Qué decía el fariseo? Yo no soy como este que no diezma, no ofrenda, voy a la iglesia todos los días, ayudo al necesitado. ¿Y qué dijo Jesús? Dice que primero el publicano, el pecador, que creyó en el sacrificio de Jesús, que creyó en que Jesucristo fue propiciación por él, fue muerto en la cruz del Calvario. El Señor le estaba hablando acerca de su sacrificio. Dice, este subió justificado primero, dice, a pesar de ser pecador, subió justificado primero. El otro también subió, pero fue justificado por sus obras. Y ahí se cumple la profecía de que los publicanos y las rameras van delante de los judíos. Y los primeros que van a ser salvos, ¿sabe quiénes somos? Nosotros los pecadores que creemos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y no dependemos de las obras. Jesús dijo, este subió, refiriéndose al pecador, subió justificado primero que el otro. Los dos fueron señalados como justificados. Pero es que después de la gracia, cuando la gracia sea quitada, van a ser salvos todos aquellos que entreguen su vida. Ya no es por gracia. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. Somos salvos por fe, un regalo de Dios. Después todos los que se queden, todos los cristianos que se queden, porque va a haber cristiano que se va, que vive en la ley, entonces vas a tener que pagar con sacrificio por haber rechazado el sacrificio de Cristo. Entonces vas a tener que pagar con tu sangre. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y si tú no aceptas la sangre de Cristo para remisión de tus pecados, entonces vas a tener que entregar la tuya. Alaba. Bueno, termino. El tiempo avanza siempre. Yo quería llevar al versículo 19. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y esto por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué se recibe? Cuando señala gentiles, nos está señalando todavía pecadores. El gentil, el pecador, recibe el Espíritu Santo por fe, no por obras.
lo recibe por fe, no por obras. Vamos a Hechos capítulo 10, dice que Pedro estaba allí declarando la palabra, explicándoles acerca del sacrificio de Cristo. Estos estaban oyendo, ni siquiera habían aceptado, ni siquiera habían dicho yo acepto, yo me bautizo. Ellos, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? Sobre los gentiles. ¿Y qué los hizo Dios? Los hizo hijos, ¿verdad? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, no puede decir Abba Padre. Yo grito provocando celo en la iglesia, papá, Abba Padre, con todo mi corazón. Yo no le estoy hablando a un padrastro, le estoy hablando a papá. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Yo cuando tengo una necesidad, yo voy y clamo al Padre. Y clamo de gritar. Y en la iglesia usted me ve para algunos haciendo ridículo. Para mí, yo estoy hablándole a mi Padre Celestial. Yo clamo, Abba Padre. Yo me pregunto mientras hago, si todos tuvieran esa relación de papá e hijo, los cultos fueran otra cosa, hermano. En la iglesia donde Dios me tiene, porque Dios me tiene ahí. El otro día hubo un avivamiento en el culto. Yo le llamo avivamiento cuando la presencia de Dios, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 4, que los que ya habían sido sellados, ya habían sido bautizados, tenían temor. Y dice que el Espíritu Santo cayó otra vez sobre ellos y los llenó, porque cuando hay temor, nosotros, no es que el Espíritu Santo se apague, nosotros sentimos un vacío. ¿No le ha pasado que cuando nos ora, nos busca a Dios, cuando hay un problema, nos vaciamos? Nuestra esencia espiritual se baja. Bueno, Dios está llenándonos frecuentemente de su Espíritu. Cuando nosotros tenemos depósito, cuando estamos en Cristo, porque Él no pone vino nuevo en odre viejo. Si usted de la ley, usted no pida llenura del Espíritu Santo, porque si Él se la da, lo va a romper. Porque el vino nuevo en odre viejo se rompe, dice la Escritura. Se lo explico con manzanitas. Moisés le decía a Dios, baja y ve con nosotros. No, Moisés le dijo, si yo bajo, yo voy a hacer estragos en tu pueblo. ¿Y qué hizo Moisés para poder ver a Dios cara a cara, lo que estaba acostumbrado? Fue y salió del campamento, fue y salió de la ley y hizo un campamento afuera. ¿Para qué? Para poder tener una comunión con Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque es fuera de la ley que nosotros podemos recibir la presencia de Dios en nuestra vida. Tanto así que ahí está el famoso mensaje que Dios me ha regalado. Y el Espíritu Santo, soy tardo para oír, soy tardo para aprender. Y el Espíritu Santo me está enseñando cómo soltar esa palabra. Pero yo siempre le he adelantado, si usted tiene un solo precepto de la ley en su corazón, usted tiene un problema de conciencia. Y si usted se presenta delante de Dios, dice el libro de Hebreos, delante de Dios con un problema de conciencia, por eso lavar vuestras conciencias, dice, usted no puede acceder al lugar santísimo. Usted tiene que creer por fe que usted es santo por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de Dios. Si usted no cree así, si usted no cree correctamente, usted no puede acceder al lugar santísimo. Ahí es donde se cumple la palabra que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad no la producen nuestras obras. Esa santidad la produce la sangre, el lavamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo que Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Sin esa santificación, sin ese lavamiento, sin esa justificación, deje de estarse metiendo al lugar santísimo porque le va a caer juicio. Ahí es donde se cumple la palabra que dice que si usted se quiere meter al lugar santísimo con conciencia de pecado, sabe que aún los sumos sacerdotes morían si entraban al lugar santísimo con pecado. No se puede acceder a Dios. No se puede acceder a Dios a menos que usted tenga la conciencia convencida de que la sangre preciosa de Jesús la ha hecho libre de culpabilidad. La ley mata, la ley trae maldición, la ley condena, la ley nos separa de Cristo. Oiga eso, la ley nos separa de Cristo.
Ahí está la ley. Ahí está la ley como el árbol prohibido. Véalo, pero no lo toque, no lo coma. Ahí estaba el árbol prohibido en el Edén. Ahí estaba, codiciosa, porque la ley es esa, produce codicia. Pablo dijo, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Porque la ley produce codicia, altera el pecado. Ahí está la ley, ahí está el pecado. El pecado sin la ley está muerto, dice Pablo. Y ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos lleva a la muerte. Solo el pecado no puede. Necesita la ley, necesita que tú le des el pase y que te sientas mal, que te sientas sucio. Entonces el pecado viene y te mata. Por eso te digo, el cristiano, el Hijo de Dios, el confeso, el que ha creído en el Señor Jesucristo o en su conmovisión, se ha bautizado para perdón de pecados y usted cree que es salvo, Satanás ya no te puede condenar porque peques, porque todos pecamos. Satanás te condena cuando te vas a la ley. Y a ti ya no te presenta el pecado. Él sabe que con el pecado no te va a condenar. Él conoce Romanos 8:1, que el que esté en Cristo, ninguna condenación, Satanás lo conoce. Entonces, ¿qué hace Satanás con nosotros, los cristianos? Nos trae la ley, porque él sabe que es la única manera de sacarnos de la cobertura de Dios a través de Jesucristo. Y Pablo dice, el que por la ley se justifica de la gracia, ¿qué significa? Nos separa de Cristo. Es el plan perfecto de Satanás. Y lo voy a decir. Yo tengo un libro en mi mano y aquí dice Deuteronomio 33:4-5. Y a mí me preocupa las bases en lo que una institución que comenzó por el Espíritu está terminando por las obras de la carne. Alabe. Porque cuando yo veo esa bendición del avivamiento de Azusa, la iglesia comenzó por el Espíritu y ahora está terminando por las obras de la carne, con la ley y con preceptos de hombre. Yo estaba revisando las fotografías de la historia de la iglesia en la calle Azusa. Veo las fotos, cómo están vestidas las gentes. Y en una de ellas aparece una mujer que, de acuerdo a la cosmovisión de Pablo y a mi cosmovisión, estaba vestida de una manera ostentosa. Pero con todo y eso, por no estar en la ley, el Espíritu de Dios cayó sobre esas personas. No es como vistes, no es como hablas, no son tus títulos, no es tu conocimiento de la Escritura, es la fe. Por eso la ramera aparece entre los hombres, grandes hombres de la fe, en Hebreos 11. Con eso termino. Pecaron los hombres de la fe que están en Hebreos 11, pecaron. Y feo. Sansón hizo hasta un voto en Nazareno para que él no se contaminara, le desobedeció a su madre, terminó hasta ciego, porque el que Dios al que ama castiga y disciplina, pero no hay condenación, no hay ira de Dios sobre nosotros, hay castigo. ¿Pecaremos porque estamos en la gracia? De ninguna manera. Dios te va a castigar, pero no te va a condenar. Dios te va a castigar, Dios me va a castigar, pero no me va a condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están en la ley, dice, maldito soy con maldición, porque la ley produce maldición, es pura, santa y buena. Y mañana, si Dios permite, vamos a ver el propósito de la ley, que está en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dios te bendiga. El deseo, me disculpo, ayer estuve quebrantado de salud, creo que es por el frío, no lo sé,
Pero gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Amanecí sin ánimo de hacer nada, y como amanecí sin ganas de hacer nada, pues me quedé en mi camita hasta el mediodía, reposé, porque el reposo trae bendición. Repose, descanse, cualquier día. Solo a los de la ley se les ha dicho que descansen el día sábado, ¿verdad? Solo a los de la ley se les ha dicho que descansen. A nosotros el Señor nos dijo que trabajáramos 6 días desde la creación del mundo. No había calendario, no había horario. Él solo dijo, 6 días trabajó el Señor, el 7º día lo descansó. ¿Se cansó el Señor? No. Eso lo hizo para ejemplo de nosotros, para enseñarnos que el cuerpo se cansa y tenemos que descansar. Usted se siente quebrantado de salud, repose. Hágase un caldito de gallina por ahí, o de verduritas, o un buen café, y repose. Amén. Le invitamos a los ayunos. Entregamos el 24 de diciembre. Ánimo. Hágalo total, parcial, o como usted quiera, pero ayune, busque al Señor. Ayune hasta el mediodía, ¿verdad? Busque al Señor. Deje que el Espíritu Santo, desintoxiquémonos para que el Espíritu de Dios pueda fluir en nosotros. Y vivimos en victoria. Tenemos una lucha, dice la Escritura, contra principados, potestades y huestes de las tinieblas. Hay una lucha espiritual todos los días. Hay un gigante y un David en nuestra mente, teniendo una lucha espiritual. Si usted anda en el Espíritu, usted va a vencer al gigante. Usted va a vencer. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Usted va a vencer la duda. Usted va a hablar diferente. Usted va a caminar diferente. Usted va a caer y se va a levantar. Porque poderoso es Dios para que cuando nos caemos, dice Romanos capítulo 14, versículo 6, poderoso es Dios para levantarnos. Porque el Espíritu vivifica, te da vida, te restaura, te ayuda. Te dice no peques más. Cuando pecas te dice, ven, no te condeno, pero levántate y sigue adelante. La ley mata, la ley te apedrea, la ley en el acto mismo te declara condenado. No condenes a nadie, y lo que es mejor, no dejes que nadie te condene. Dios te bendiga. Es el deseo de mi corazón que tú camines bajo la ley del Espíritu y no bajo la ley de Moisés, porque la ley mata, el Espíritu vivifica. Dios te bendiga.